darle a, a nuestra compañera Andrea para que haga la presentación de la Corte Interamericana. Adelante, Andrea. Sí, profesora, deje presento pantalla. Gracias. Ok, yo voy a presentarles el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, en esta exposición tratará sobre el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que coadyuvan en la resolución de conflictos respecto a violaciones de derechos humanos en los países americanos. A lo largo de la historia de los asentamientos humanos ha existido una genuina preocupación para la regulación de las relaciones entre las personas para mantener la paz, y lo mismo aplica en el ámbito internacional, pues desde la consolidación de los estados esta preocupación ha aumentado, para crear y preservar esos vínculos diplomáticos. Debido a esta necesidad se han creado instituciones, órganos, organismos y organizaciones a nivel nacional, regional e internacional que precisamente garanticen el cumplimiento de esta necesidad. Ahora les voy a dar un pequeño marco histórico sobre ciertos acontecimientos que son importantes para entender cómo es que surge la Corte Interamericana. Primeramente, a finales de la Segunda Guerra Mundial, los países americanos se reunieron en México y aquí acordaron que querían redactar una Declaración de Derechos Humanos, y este proyecto prosperó hasta mayo de 1948, cuando los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos aprueban la Declaración Americana de Derechos y Deberes de la Persona en Bogotá, Colombia. Sin embargo, en este punto no se había implementado una corte ni una comisión, y evidentemente creían que esto era sumamente importante porque era precisamente lo que le iba a dar aplicabilidad a la convención que adoptaran. Para 1959 se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, iniciando sus funciones cuando la OEA aprobó un estatuto y asignó algunos miembros en 1960. En el caso de la Corte, ya que era un tribunal de tan largo alcance, no se implementó hasta que entró en vigor la Convención. En noviembre de 1969 fue redactada la Convención Americana sobre Derechos Humanos por miembros de la OEA en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José, Costa Rica. De aquí que también se le pueda llamar Pacto de San José. Posteriormente tenemos que el 18 de julio de 1978 entró en vigor cuando el 11º Estado realizó el depósito de su ratificación. Y esto precisamente también se muestra en los artículos de la Convención. Justamente mencionan que va a entrar en vigor cuando el 11º Estado deposite precisamente ese instrumento de ratificación. El 22 de mayo de 1979, durante el 7º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA en Washington, D.C., se acordó quiénes serían los primeros juristas en conformar la Corte, y en esa misma sede se dio la primera reunión, pero esta fue del 29 y 30 de julio de 1979. Y en 1980 la Corte firma un convenio con el gobierno de Costa Rica, por virtud del cual se crea el Instituto Interamericano de Derechos, que básicamente se basa en la investigación y educación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Para 1981 la Corte firma otro convenio con el gobierno de Costa Rica, pero este ya es por el cual se define su sede precisamente en ese país y se aprueba hasta 1993. Para 2009, durante el periodo ordinario de sesiones, cuando entró en vigor el nuevo reglamento de la Corte, que es precisamente el que gobierna hasta nuestros días. Evidentemente, durante el periodo que está la convención ha habido adhesiones, también denuncias por parte de algunos países que vamos a ver más adelante. Ahora les voy a hablar sobre la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que también puede ser llamada Pacto de San José, precisamente por el estado en donde se firmó. Y este es un documento suscrito el 22 de noviembre de 1969 en Costa Rica y entró en vigor el 18 de julio de 1978, cumpliéndose el objetivo del artículo 74.2, que precisamente es el que menciona que cuando el 11º estado deposite su instrumento de adhesión, entonces ante la Asamblea General, entonces ya puede entrar en vigor. Este cuenta con 3 partes, 11 capítulos, 9 secciones y 82 artículos y, bueno, personalmente considero que se puede dividir casi como nuestra Constitución en una parte dogmática y una parte orgánica, puesto que los primeros 32 artículos tratan sobre derechos que garantizan esta convención y también sobre la suspensión y limitación de esos derechos. Por la parte orgánica que comienza después es cuando comienzan a hablar sobre la comisión, sobre la corte, algunas disposiciones generales del procedimiento. Entonces, yo considero que puede tener esta división. Antes de continuar, quisiera hablarles sobre los estados miembros precisamente de la convención y para esto me voy a tener que ir al documento escrito, que también se los voy a enviar, pero es que aquí hice la tablita en donde mencionan precisamente cuáles son los estados que han firmado y ratificado, que han hecho el depósito de su instrumento de ratificación ante la Asamblea General de la OEA. Y les menciono también si siguen vigentes y a partir de cuándo están vigentes, que fue cuando depositaron precisamente ese instrumento. Y podemos notar que Trinidad y Tobago, al igual que Venezuela, han hecho la denuncia precisamente de este. Pero para hacer la denuncia tienen que hacerlo con un año de anticipación porque surte efectos después de un año. Entonces, por ejemplo, la denuncia de Venezuela fue el 10 de septiembre de 2011 y surtió efectos al 10 de septiembre de 2012. Para Trinidad y Tobago hizo la denuncia el 26 de mayo de 1998 y surtió efectos hasta el 28 de mayo de 1999. Y ahora sí podemos continuar con lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Hasta aquí vamos bien o tienen alguna duda? Todo bien, compañera. Gracias. Ok, gracias. Ok, la Comisión Interamericana es un órgano consultivo y representativo de la OEA, cuyo principal objetivo es el de observar y preservar la esfera jurídica de las personas respecto a sus derechos humanos. Se encuentra regulada del artículo 34 al 51 y además de eso en los últimos artículos mencionan algunas disposiciones generales, que es en el artículo 79 y 80 de la Convención. Este se compone de 7 miembros elegidos a título personal de la Asamblea de la OEA por medio de una lista de candidatos que se presentan por parte de los Estados miembros, que por cierto, esta se tiene que presentar 6 meses antes o se les requiere 6 meses antes de que esté el periodo ordinario de sesiones de la OEA, cuando ya se esté cumpliendo el plazo, es decir, que no va a ser cada año que se la van a pedir, sino que cuando ellos ya vean que se cumplió el término en lo que ellos van a estar vigentes, pues entonces se les pide con 6 meses antes. Ahora, deben de cumplir con 2 requisitos primordiales, que el primero es la autoridad moral alta y la reconocida trayectoria en derechos humanos. Cada estado puede proponer hasta 3 candidatos, de los cuales al menos uno de ellos debe de ser nacional de un estado diferente al que propone. Y esta elección es cada 4 años, pudiendo ser reelecto solamente por una vez. Los 3 primeros miembros designados culminan su mandato en 2 años y posterior a ello se realiza un sorteo en la Asamblea General para determinar sus nombres.
Sin embargo, si se diera el caso de que hubiese una vacante por cuestiones diferentes a cumplir su mandato o cualquier otra, el Consejo Permanente de la OEA llenará dichas vacantes concorde a lo estipulado en el estado de la comisión. Y bueno, también me gustaría decirles que esta comisión sí pertenece a la estructura de la OEA. Es decir, la OEA lo que tiene es un organigrama que también les voy a presentar ahorita. Aquí está el organigrama, de hecho, de la comisión, si lo quieren revisar más a fondo, porque sí está un poquito largo y en la siguiente diapositiva lo voy a mencionar, pero si quieren estar más a detalle, pues sí les recomiendo que vean los documentos que les puse en las referencias. Y este es el organigrama que tiene la OEA. Básicamente tiene su Asamblea General, que tiene sesión ordinaria anual. También tiene una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores que atiende nada más casos urgentes, y este es un órgano consultivo para el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Posterior tiene el Consejo Permanente y el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, luego el Comité Jurídico Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como ven, aquí ya está el peldaño en donde se encuentra. Al final está la Secretaría General, las conferencias especializadas y los organismos especializados. Ahora, entrando a sus funciones de la comisión, se encuentran en los artículos 41, 42 y 43 de la Convención. Su propósito principal, ya lo habíamos mencionado, que es justamente la preservación de la esfera jurídica de las personas. Sin embargo, aparte de eso, tiene otras funciones, dentro de las que se destacan el concientizar a los pueblos de América en materia de derechos humanos, formular recomendaciones a los Estados miembros para que progresivamente adopten conductas y medidas en pro de los derechos humanos. Y en este punto, aún así, aunque existan estas recomendaciones, siempre se va a respetar la supremacía constitucional de cada uno de los estados. También hace los preparativos necesarios para cumplir sus otras funciones, es decir, que puede pedirle informes o estudios a alguna organización o institución o incluso a los propios estados. Y de esta forma también lo que hace es garantizar que dentro de sus sesiones ordinarias pues va a existir siempre algún tema que deban de discutir. Atienden también las consultas y asesoran a aquellos estados que lo soliciten a través de la Secretaría General de la OEA. En este caso puede que no sea por un caso que requiera que se solucione, sino que lo que quieren es más que nada una asesoría de si van bien respecto a su adaptación de legislación interna para que quede acorde a la convención. También actúa cuando existen peticiones dentro de su competencia y presentan informes anuales generales a la OEA. Esas son algunas, tiene otras cuantas más. Y cualquier persona, colectividad o entidad no gubernamental pueden denunciar violaciones a los derechos humanos garantizados y protegidos en la Convención ante la Comisión. Y aquellos que puedan ser añadidos, porque también ese es un punto muy importante que me pareció bien para destacarlo, ya que la Convención sí tiene un procedimiento, digámoslo así, para que pueda integrarse nuevos derechos. Es decir, que aquí viene lo que es el principio de progresividad para los derechos humanos, porque siempre va a estar abierta a que existan otros derechos que puedan ser añadidos. Y bueno, asimismo remite las alegaciones de un estado miembro a otro, y esto nada más se puede dar si es que los dos estados, tanto el remitente o el destinatario o el en el que pertenezcan las personas que realizan las denuncias, han ratificado y aceptado la competencia de la comisión por medio de una declaración que se deposita en la Secretaría General de la OEA. Y para cumplir sus funciones y competencias, la Comisión toma en cuenta lo establecido en el artículo 46.1 de la Convención, que a la letra dice que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna conforme a los principios de derecho internacional generalmente reconocidos. Es decir, que antes de acudir a la Comisión tenemos que agotar todos los recursos, todos los que existan internamente. La segunda cuestión es que sea presentada dentro del plazo de 6 meses a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva.
La tercera es que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional. Y finalmente también que en el caso del artículo 44, que la petición contenga el nombre, la nacionalidad, profesión, domicilio y firma de la persona o personas del representante legal de la entidad que somete la petición. Y yo particularmente añadiría también el inciso B y D del numeral 47 del mismo ordenamiento, porque estos mencionan que es la exposición de los hechos que caracterizan una violación de los derechos humanos, y el inciso D es que no sea una petición ya examinada por la Comisión o por otro órgano internacional. Es decir, que ya se haya resuelto realmente y se haya pronunciado la Comisión ante un caso. Considero que esos son los puntos importantes que debe de tomar en cuenta. Aunque sí existen 3 excepciones a los 2 primeros puntos que les había mencionado, que el primero es cuando ya se hayan agotado los recursos internos y el segundo que se ha presentado dentro del plazo de 6 meses. Y estas excepciones consisten en, la primera, la legislación interna no proteja o no regule ese derecho a un debido proceso legal. Es decir, no tiene realmente un respaldo en donde tú digas, es que tengo que seguir ese procedimiento. Es decir, me violentaron un derecho y no hay un procedimiento que yo pueda seguir. El segundo, que se le haya negado el acceso a la justicia a la persona o a la colectividad. Que en este caso, vamos a ver más adelante en las sentencias, que es generalmente por lo que ha sido demandado el Estado mexicano, precisamente porque le han negado la apertura a las instancias correspondientes a los afectados. Y la tercera, que existe un retardo injustificado para la resolución interna. Ahora bien, vamos a ver el organigrama que está, y como les mencionaba, es un poquito extenso, entonces también si ustedes lo gustan revisar particularmente, está bien. Por el momento nada más les diré que la comisión pues consiste en que tiene su secretaría ejecutiva y posteriormente tiene una jefatura de despacho, una oficina de prensa, oficina de administración de planificación y finanzas, y así se va por peldaños. Y antes de pasar a la corte, también les quiero enseñar el procedimiento que se sigue para que se pueda dar una petición hacia la comisión. Se regula en los números 48 a 51 y primeramente la comisión recibe una petición y la revisa para determinar si es procedente o no. Entonces, aquí tenemos la pregunta de si se admite. Si no se admite, entonces pues totalmente se desecha, se archiva el expediente y ya. Pero si es que sí se admite, entonces solicita informaciones al gobierno del estado al que pertenezca la autoridad responsable de esa violación a los derechos humanos, dejando un plazo razonable para que esa autoridad las envíe. En este caso, si es que la autoridad no las envía, pues sí es necesario que vea que eso es más perjudicial. Posteriormente a ese plazo, justamente, si se reciben las informaciones o si se transcurre el plazo fijado sin recibirlas, se verifica la sobrevivencia de los motivos de la petición. En este caso, la autoridad se pregunta, ¿subsisten o no? De acuerdo a esa información, o si me negaron esa información porque no me la han mandado y ya transcurrió el plazo, entonces se pregunta si subsisten o no, y si es que no, la respuesta es no, se archiva el expediente y ya se deja hasta ahí el caso. Y en esto sí ha pasado en algunas ocasiones con México. Pero si es que subsisten, entonces la comisión realiza un examen del problema planteado en la petición con el conocimiento de las partes. Y además de esto puede solicitar a los estados implicados la facilitación de sus diligencias. Es decir, que la comisión le va a decir que el estado en donde está la autoridad responsable y el lesionado, entonces le tiene que facilitar que él pueda investigar, que la propia comisión pueda hacer sus investigaciones para determinar si sí estuvo la violación o no. Y en qué grado también. Posteriormente, la comisión puede solicitar más información a los interesados y todo se pone a disposición de las partes para llegar a una resolución pronta, amistosa y benéfica. Entonces, ¿se llegó a un acuerdo o no? Cuando no se llega a un acuerdo, la comisión emite un informe a los demás estados interesados con las recomendaciones y opiniones que juzgue pertinentes.
Los miembros de la comisión pueden emitir opiniones concurrentes. En este caso también se parece un poquito a lo que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando resuelven algún caso, hay veces que a lo mejor un ministro o una ministra no pueden estar de acuerdo con la resolución que tuvo la mayoría de votos. Entonces emite un voto concurrente, que es en donde considera sus disposiciones, o a lo mejor dice: yo considero que no que no está bien la resolución por tales y tales cuestiones, pueden ser doctrinales e incluso jurídicas. Y bueno, en este caso, si no se da la solución del asunto o si no es sometido a la jurisdicción de la Corte en el plazo de 3 meses contados a partir de la remisión de los estados interesados del informe de la comisión, entonces la comisión, por mayoría de votos, emite sus opiniones y conclusiones. La comisión hace las recomendaciones y brinda un plazo para que el estado responsable las adopte y aplique. Luego se decide si publica su informe dependiendo del cumplimiento del estado responsable. Igual, en México han emitido varios informes en donde verifican si el Estado mexicano ya cumplió con las sanciones que se le han impuesto en las sentencias, pero en este caso ya es cuando fue una sentencia por la Corte. Bueno, en el caso de que se haya llegado a un acuerdo, entonces la comisión emite un informe y se le otorga a la persona peticionaria, a los Estados miembros y al o la secretaria general de la OEA para su publicación. Y ahora sí podemos pasar a lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana es uno de los 3 tribunales regionales de protección de los derechos humanos, conjuntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana. La Corte se compone de 7 jueces con una duración de 6 años y pueden ser reelectos una sola vez. También tiene un secretario o secretaria y un secretario o secretaria adjunto. En este caso, se añade un requisito a los de la comisión. En este caso, deben de tener una autoridad moral alta, una reconocida trayectoria en derechos humanos y reunir las condiciones que marquen las legislaciones nacionales para ocupar los cargos más altos en materia judicial. Entonces, aquí también se le da observancia precisamente a esos requisitos de la legislación nacional, que no es lo mismo a que tengan un cargo alto, porque aquí ya entra una incompatibilidad con las funciones de la Corte. Entonces, nada más es que cumpla con los requisitos, más no que sea alguien con un alto cargo judicial. Bueno, en este caso también el procedimiento para elegir a estos jueces comienza con la lista o terna de hasta 3 candidatos de cada estado solicitada 6 meses antes de la sesión ordinaria de la Asamblea General de la OEA. Después se realiza una votación secreta en la Asamblea General y se asignan por mayoría de votos. Los jueces corren con la misma suerte que los miembros de la comisión al tener 3 jueces designados en la primera elección que durarán nada más 3 años en su cargo. Los jueces seguirán con sus funciones hasta que culmine su mandato y llegado ese momento se encargará de los asuntos que se haya abocado y se encuentren en la sentencia. Es decir, que cuando ya se haya dado una sentencia a un estado, se va a seguir encargando del seguimiento precisamente de esa sentencia. Pero si al terminar su mandato se meten otro tipo de denuncias, entonces él ya no va a ser responsable de eso. Cuando un caso es sometido a la Corte, hay 3 hipótesis para el caso de los jueces nacionales de un estado. En este caso, por ejemplo, el primer caso tenemos que ya hay un juez nacional del estado del cual se está demandando, ¿ok? Este mantiene su derecho de conocer del asunto. El segundo caso es que solamente hay un juez de uno de los estados parte en esta controversia y el otro estado parte puede designar a una persona de su elección para que funja como un juez ad hoc. Y para que sean juez ad hoc también deben de cumplir los requisitos como si fuera uno elegido por la Asamblea. El tercer caso es que no hay ningún juez nacional de los estados partes, entonces pueden designar un juez ad hoc cada uno. Y para deliberar y resolver el asunto, la Corte deberá contar con un quórum mínimo de 5 jueces. Y su sede principal se encuentra en San José de Costa Rica,
Sin embargo, puede reunirse también en la Asamblea General de la OEA o en estados partes de la Convención. Esta sede puede cambiarse con 2/3 de los votos de la Asamblea General y debe ser aceptada por el estado respectivo. Incluso la determinación de la sede sirve para que la Corte nombre a la persona secretaria, pues debe residir precisamente en ese estado en donde está la Corte. Ahora bien, yendo para sus funciones, para que la Corte pueda ejercer justamente las funciones que les voy a mencionar más adelante, el caso debe de ser sometido por un Estado miembro que haya aceptado y reconocido la obligatoriedad de pleno derecho y sin convención especial la competencia de la Corte, y también que haya sido sometido a la comisión. Pero es que además debe de haber agotado este procedimiento de la comisión, es decir, que no puede saltárselo. Se me olvidó mencionar también el hecho de que en este caso, para 2022, la OEA va a celebrar su asamblea en Perú. Pero bueno, continuando, delimitando sus funciones y competencias están las siguientes. La Corte puede preparar su estatuto y este se va a votar en la Asamblea General de la OEA. Y también la Corte puede dictar su propio reglamento. Conocerá de cualquier asunto relativo a la interpretación y aplicación de los numerales contenidos en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. La Corte le dispondrá una reparación del daño sufrido, una indemnización y la restauración de su esfera jurídica a la persona lesionada en un caso que se determine que sí existió una violación a sus derechos. Y esta se conoce como su función jurisdiccional, porque también tiene una función consultiva, que es aquella en donde la Corte podrá ser consultada por los Estados miembros y órganos de la OEA para la interpretación de las disposiciones de la Convención o sobre la compatibilidad de la legislación nacional de cada estado con la Convención. Entonces, por eso les puse en la diapositiva estas dos, porque son las que se destacan, una función jurisdiccional y una función consultiva, que en este caso se parece un poquito a la de la Comisión, puesto que las dos pueden ser consultadas para saber si su legislación nacional de cada estado está siendo concorde a la Convención. También la Corte puede implementar medidas provisionales en un caso urgente. Y se considera urgente cuando la persona pudiese sufrir un daño irreparable, es decir, que pueda morir, por ejemplo. Podrá ser consultado por los Estados miembros y órganos de la OEA, que es justamente lo que les mencioné de su función consultiva. Y también rendirá un informe en su labor en el año anterior de cada sesión ordinaria. Y en esto incluirá a los estados que no han acatado sus fallos. Es decir, ya emitió una sentencia, pero el estado, por más que la Corte le ha dicho que tiene que hacer ciertas cosas, no lo ha cumplido. Y en el procedimiento, la verdad es que no viene muy regulado en su apartado de la Convención, entonces me basé más que nada en cómo debe de ser la sentencia. Y la sentencia debe de ser motivada, definitiva, inapelable, obligatoria y debe de ser comunicada a las partes y a los demás Estados miembros. Las audiencias que se celebren en la Corte serán públicas y excepcionalmente a puertas cerradas. Habrá ocasiones en las que los jueces no puedan participar precisamente porque pueden tener dos diversas causas. Y en este caso también les voy a presentar cuáles pueden ser esas causas a través de una tabla. Aquí está, que puede ser por impedimento o por incompatibilidad. Se dice que hay un impedimento cuando los jueces tengan unos casos en los que ellos o sus parientes tuvieran un interés directo o hubieran intervenido anteriormente como agentes, consejeros o abogados o como miembros de un tribunal nacional o internacional o de una comisión investigadora o en cualquier otra calidad a juicio de la Corte. Es decir, podemos definirlo en que nada más tenga un interés en que se resuelva, más allá del que debe de ser de la Corte, que es básicamente la restauración de la esfera jurídica de los lesionados. También existe una incompatibilidad y serán incompatibles con el cargo del juez de la Corte aquellas personas que sean miembros o altos funcionarios del Poder Ejecutivo. Quedan exceptuados los cargos que no impliquen una subordinación jerárquica ordinaria, así como los agentes diplomáticos que no sean jefes de misión ante la OEA o ante cualquiera de sus Estados miembros. También los funcionarios de organismos internacionales
y cualesquiera otros cargos y actividades que impidan a los jueces cumplir con sus obligaciones o que afecten su independencia, imparcialidad, la dignidad o prestigio del cargo. A ver, Andrea, tenemos una pregunta de Orlando. Ah, sí, adelante. ¿Qué pasó, Orlando? No, profesora, perdón, es que se me cayó mi celular, perdón. Ok, entonces no tenemos ninguna pregunta, Andrea, síguele. Ok, entonces no hay ninguna duda, ¿verdad? Ok, entonces continuaré con básicamente el papel de México en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Comenzando con el hecho de que el 22 de noviembre de 1979 se adoptó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y luego la aprobó la H. Cámara de Senadores el 18 de diciembre de 1980 con declaraciones interpretativas y una reserva. Las declaraciones interpretativas fueron relativas al artículo 4, párrafo 1 sobre la protección de la vida desde el momento de la concepción, y la otra fue sobre los actos públicos de culto religioso que precisamente deben de realizarse en donde tengan su sede esos cultos. También la reserva es sobre el numeral 23, párrafo 2, ya que contraviene el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Saco rápidamente mi convención y vamos a leer precisamente ese numeral. De acuerdo, ya la tengo aquí y bueno, básicamente el artículo 23 es sobre los derechos políticos y menciona que todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. Inciso A, de participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Inciso B, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de voluntad de los electores. E inciso C, de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. En este caso, básicamente la reserva es por el hecho de que sabemos que un ministro de culto religioso no puede formar parte para ser un candidato, es decir, no puede ser votado y tampoco puede animar a sus creyentes o seguidores a que voten por alguien. Entonces, básicamente la reserva es por eso. Y ahora bien, el instrumento de adhesión fue depositado en la Secretaría General de la OEA oficialmente el 24 de marzo de 1981 y fue promulgado en nuestro país el 30 de marzo del mismo año durante el mandato de José López Portillo. No obstante, México no reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta el 8 de diciembre de 1998 a través de una declaración publicada en el Diario Oficial de la Federación, y esto fue durante el mandato de Ernesto Zedillo Ponce. Es decir, México realmente no siempre ha acatado las disposiciones que tiene la Corte. Y ahora bien, vamos a ver algunas sentencias que son bastante relevantes para México. Comenzando con el caso de Jorge Castañeda Goodman, y sus representantes fueron Fabián Aguinaco, Gonzalo Aguilar Cincer y Santiago Corcura. El estado demandado evidentemente es México y los derechos violados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos son el artículo 1, que habla sobre la obligación de respetar los derechos, el artículo 2, que tiene un deber de adoptar disposiciones de derecho interno, el artículo 23 sobre los derechos políticos, el artículo 24 sobre la igualdad ante la ley y el artículo 25 sobre la protección judicial. Los hechos fueron los siguientes y se desarrollan en el marco de un registro de candidaturas presidenciales en México.
El 5 de marzo de 2004, la víctima presentó al Consejo General del Instituto Federal Electoral una solicitud de inscripción como candidato independiente al cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos para las elecciones del 2 de julio de 2006. Alegó que solicitaba su registro en ejercicio del derecho que le otorga el artículo 35, fracción segunda de la Constitución, y presentó ciertos documentos y declaró que cumplía con los requisitos constitucionales para ejercer dicho cargo electivo. Asimismo, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, Dirección de Partidos Políticos y Financiamiento del IFE, informó al señor Castañeda Gutmann que no fue posible atender su petición en los términos solicitados, toda vez que corresponde únicamente a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular. Contra este pronunciamiento del IFE, la víctima presentó una demanda de amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito en materia administrativa del Distrito Federal. Sin embargo, este juzgado precisamente resolvió rechazar el recurso interpuesto por la víctima. Castañeda Gutmann después interpuso un recurso de revisión contra la decisión del Juzgado Séptimo, pero este recurso fue sobreseído por la Suprema Corte, de tal forma que el señor Castañeda Gutmann no pudo lanzarse en las elecciones presidenciales. Ahora, la sentencia consistió en lo siguiente. Cabe destacar que México también aquí opone ciertas excepciones, aunque en algunos casos, como veremos un poquito más adelante, pues realmente no tienen mucha razón de ser. Dentro de la sentencia se determinó que el Estado sí violó, en perjuicio del señor Jorge Castañeda Gutmann, el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana. Y en relación también con los artículos 1.1 y 2 de la misma. Pero también determinó que el Estado no violó el derecho político a ser elegido reconocido en el artículo 23.1b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1.1 y 2, y tampoco violó el derecho a la igualdad ante la ley reconocido en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, eso fue lo que se resolvió en ese caso. Realmente entonces la Corte dijo, tienes razón nada más en uno de tus puntos, más no en los demás. Ahora, el caso 2 es bastante importante y relevante, es sumamente sonado, entonces es muy probable que ya lo conozcan y es básicamente el caso del campo algodonero. En este caso, las víctimas fueron Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monarres y sus familiares. Los representantes fueron la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, la Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana y el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer. El Estado demandado fue el Estado mexicano. Los derechos violados de la Convención Americana, sobre Derechos Humanos es el artículo primero, el artículo segundo, que ya les mencioné de qué es, el artículo cuarto, que es el derecho a la vida, el artículo 5, que es el derecho a la integridad personal, el artículo 8, que son garantías judiciales, el 11, que es derecho a la honra y a la dignidad, el artículo 19, que es sobre los derechos del niño. Los hechos de este caso precisamente sucedieron en Ciudad Juárez, lugar donde se desarrollan diversas formas de delincuencia organizada. Desde 1993 existe un aumento de homicidio de mujeres influenciado por una cultura de discriminación contra la mujer, regido por el sistema patriarcal y machista. Y en este caso, Laura Berenice Ramos era una estudiante de 17 años de edad que desapareció el 22 de septiembre de 2001. Después, Claudia Ivette González, trabajadora en una empresa maquiladora de 20 años de edad, desapareció el 10 de octubre de 2001. Y posteriormente, Esmeralda Herrera Monreal, que era una empleada doméstica de 15 años de edad, desapareció el lunes 29 de octubre de 2001. Sus familiares presentaron las denuncias de desaparición. No obstante, no se iniciaron mayores investigaciones, pues las autoridades se limitaron a elaborar los registros de desaparición, los carteles de búsqueda, la toma de declaraciones y el envío de oficio
a la policía judicial. No hicieron ninguna otra cosa. El 6 de noviembre de 2001 se encontraron los cuerpos de las 3 mujeres quienes presentaban signos de violencia sexual. Se concluyó que las 3 mujeres estuvieron privadas de su libertad antes de su muerte y fueron torturadas. A pesar de los recursos interpuestos por sus familiares, no se investigó ni se sancionó a ninguna persona por este caso. Y una de las excepciones que opuso el Estado mexicano es que en esta precisamente denuncia ante la Corte lo que se hizo fue implementar también artículos de la Convención Belém do Pará, y esta básicamente habla sobre los derechos de la mujer, y lo que alegó el Estado mexicano es que la Corte no tenía la jurisdicción, no tenía la competencia de conocer de los artículos aplicables de esa convención justamente, lo cual fue un poco absurdo porque realmente la convención en ningún caso, y precisamente lo menciona la Corte, en ningún caso se menciona que ninguna otra corte ni ningún otro tribunal regional puedan conocer de la garantización de los derechos, porque precisamente esa convención está para garantizar derechos básicos de las mujeres que deberíamos de tener. En la sentencia, precisamente, se aceptan parcialmente las excepciones preliminares interpuestas por el Estado. Y bueno, mencionan algunos puntos, no está la sentencia como tal completa, hay sustratos de la sentencia, hay partes de la sentencia que fueron publicadas también aquí. Y bueno, se declara que, primero, como les mencionaba, que sí tiene competencia contenciosa en razón de la materia para conocer las alegadas violaciones al artículo 7 de la Convención Belém do Pará. Y segundo, no tiene competencia contenciosa en razón de la materia para conocer de supuestas violaciones a los artículos 8 y 9 de dicho instrumento internacional. Como ven, dijo que sí tiene para el artículo 7, pero no para el 8 y para el 9. Y bueno, así se acepta el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado. La Corte declara que no puede atribuir al Estado responsabilidad internacional por violaciones a los derechos sustantivos consagrados en los artículos 4, que es el derecho a la vida, 5, el derecho a la integridad personal, y el 7, que es a la libertad personal, de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, derivadas del incumplimiento de la obligación de respeto contenidas al artículo 1.1. Es decir, no lo hizo porque directamente el Estado no es que haya dicho sí, mátenlas o algo así. El Estado violó los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal reconocidos en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana en relación con la obligación general de garantía contemplada en el artículo 1.1 y la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contemplada en el artículo 2 de la misma, así como con las obligaciones contempladas en el artículo 7b y 7c de la Convención de Belém do Pará. En perjuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Munarres y Esmeralda Herrera Monreal. El Estado incumplió con el deber de investigar y con ello con su deber de garantizar los derechos precisamente a la vida, a la integridad y a la libertad personal, y están consagrados en los artículos que ya hemos mencionado. Por los mismos motivos, el Estado violó los derechos de acceso a la justicia y protección judicial, consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención. Y en este caso, aquí mencionan los nombres precisamente de los familiares, porque fueron ellos los que interpusieron todos los recursos necesarios en la legislación nacional para que pudieran obtener justicia por sus hijas. El Estado violó también el deber de no discriminación contenido en el artículo 1.1 de la Convención, en relación con el deber de garantía de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal. También violó los derechos del niño, porque justamente 2 de estas chicas eran menores de edad. Y bueno, pues este fue un caso bastante sonado, y justamente la sentencia de este caso trasciende tanto por el hecho de que entonces se le dijo al Estado mexicano que su impartición de justicia debía de ser con perspectiva
perspectiva de género. Y sobre esto quiero decirles que es sumamente importante la perspectiva de género, aunque muchos no lo vean, por el hecho de que algunos crímenes cometidos contra las mujeres son precisamente cometidos porque es contra una mujer. Es decir, no es en razón de que es una persona X, justamente se hacen con la intención de que sea contra una mujer, con la intención de denigrar, humillar o discriminar a una mujer. Entonces, por eso es que trasciende tanto. Y si quieren saber muchísimo más sobre la impartición de justicia con perspectiva de género, pueden ver un curso que está en la CNDH, en la plataforma, es digital, y habla sobre eso. Digo, la CNDH a veces no garantiza ningún derecho, ¿verdad? O no ayuda a las personas, pero los cursos que tienen no son tan malos. Entonces, si quieren saber algo más sobre la perspectiva de género precisamente y ver todo lo que engloba precisamente el sistema patriarcal y machista en México, pues sí les recomiendo que vayan un poquito a eso. Y bueno, no doy más preámbulo para el tercer caso, que en este caso es de Rosendo Radilla Pacheco, que también fue bastante sonado en México. En este caso, sus representantes fueron la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México. Andrea, Mande. espérame tantito. Primero, deja que los muchachos asimilen todo lo que les has dicho, que es realmente muchísimo, y después ya desglosas el caso de don Rosendo. Ahorita lo que importa es saber si los muchachos han entendido la participación tanto de la Comisión Interamericana como de la Corte. Si ellos saben perfectamente cómo funcionan, van a entender perfectamente el papel de nuestro país dentro de la Corte. Entonces, lo primero que hay que preguntarles a los jóvenes es si captaron perfectamente lo que es la comisión. Tanto la Comisión Interamericana como la Corte forman parte del sistema interamericano de derechos humanos, o sea, ambos, pero son diferentes. La comisión como tal tiene una sede en Washington, mientras que la Corte está en San José de Costa Rica, es decir, por sede son tribunales, organismos, órganos diferentes. Y que la comisión es la que conoce de denuncias por parte de particulares. La Corte no puede conocer, no tiene jurisdicción para conocer de casos de personas físicas, conoce de asuntos de Estado, sencillamente. Entonces, necesito que les quede claro primero si entienden la diferencia entre la comisión y la Corte, porque si bien es cierto que forman parte de ambas del sistema interamericano, son diferentes. Entonces, la comisión sí conoce después de que se le presenta una denuncia por parte de organismos privados o de personas físicas sobre la violación a sus derechos humanos, y que ella hace toda una investigación y determina en primera instancia de alguna manera allegarse los recursos para entrar en pláticas con el Estado violador, así tal cual. Si de este acercamiento por parte de la comisión no obtiene resultados, entonces, y si a juicio de la comisión hay elementos para que sea la Corte la que se pronuncie, entonces escuchen bien. No es el particular el que presenta, es la comisión. La comisión es la que presenta los casos ante la Corte. Y de esta manera, ahora sí, la Corte va a entrar en funciones para conocer sobre violaciones a derechos humanos cometidas por un Estado sobre sus nacionales. Si se entiende esta perspectiva, este manejo de la comisión y de la Corte, se va a entender el manejo de los casos y por qué se llevan tanto tiempo. Fíjense que nosotros no ratificamos a la Corte, sino después de que ella entre en sesiones en 1979-78, la comisión entra en funciones en 1960, la comisión. Y 18 años después entra la Corte, para que vean la gran diferencia. Y nosotros no ratificamos, firmamos 1981,
pero no es sino hasta 1998 que le damos ahora sí competencia jurisdiccional a la Corte. ¿Por qué? Porque nos daba pavor, por supuesto, aceptar la competencia de la Corte siendo un Estado violador de derechos humanos, constante. Y el caso que señaló Andrea perfectamente, el caso algodonero, es muy resonado. Y sí, creo que el caso que ahorita quiere tratar Andrea, que es el caso de don Rosendo Radilla Pacheco, requiere de más tiempo por la trascendencia y por el precedente que sentó. Entonces, Andrea, ¿te parece que el día de mañana continuemos con esto? Sí, profesora. Entonces, de esta manera, como que los jóvenes vayan asimilando, vayan haciendo sus preguntas. El día de mañana terminamos y vemos el caso de Rosendo Radilla Pacheco para que vean el papel de nuestro país en este caso concreto. Sin más, pues muchas gracias por estar aquí. Gracias, Andrea. Gracias por el enorme esfuerzo que estás haciendo. Terriblemente enorme este caso que estamos manejando, o estos casos, pero extraordinariamente manejados bien por ti. Entonces, sin más, jóvenes, muchas gracias. No los queremos agotar el día de hoy. Los vemos el día de mañana, por favor. Que tengan buen día. Se cuidan. Gracias, profesora. Gracias a ti, Andrea. Hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana.